Ya sabéis que me gustan estos tiempos en que estamos entre series, considerar libros que quizás por su brevedad suelen pasar inadvertidos para el pueblo de Dios, ¿verdad? Hace un tiempo estuvimos viendo Segunda de Juan, hemos visto Filemón. Yo quería que consideráramos esta carta, una muy breve carta, ¿sí? Que suele pasar, como decía, inadvertida en ocasiones para los cristianos, como es una carta personal de un hombre a otro, hablando de cosas que tienen que ver entre ellos, como que la pasamos y luego nos vamos a cosas más profundas, quizás como Romanos o Efesios, pero es intencional abrir y meditar en estos textos de las Escrituras porque forman parte de este cuerpo, de este libro que Dios nos ha dado, la Biblia, las Escrituras que nos han sido dadas para nuestro crecimiento, para ser hechos conforme a Cristo, para capacitarnos y prepararnos para el servicio cristiano. Así que si este libro, esta carta breve está en medio del resto de los libros, es que hay algún propósito de parte de Dios. Y eso es lo que os animaba ayer en el mensaje de WhatsApp, leer y meditar en esta carta, porque cuando lo hacemos y nos detenemos a considerarla, nos damos cuenta de que nuestras vidas son confrontadas, somos animados también, y es una carta que nos ayuda a recordar una vez más para que hemos sido salvados. A primera vista, tras la lectura, vemos que se trata de una carta personal de alguien que se identifica como el anciano, que se cree que es Juan, a un tal Gayo, a quien anima a seguir adelante en esa tarea que tiene, en su labor de acoger y cuidar de los hermanos, que lo siga haciendo de la misma manera excelente que lo está haciendo hasta el día de hoy. Vemos también que este anciano está advirtiendo a Gayo acerca de otro líder en la iglesia, quizás en la misma iglesia o en otra iglesia cercana, pero que hay relación, siendo ambas supervisadas por Juan, acerca de lo que él está haciendo en contra del Evangelio. Y luego vemos cómo esta carta es como una carta de recomendación de un tal Demetrio, para que Gayo lo acoja en su casa, y Juan está dando sus referencias acerca de este hombre para que lo pueda acoger bien en su casa. Ese es, a grandes rasgos, el resumen de la carta. Una carta de recomendación de Demetrio animando a Gayo a continuar en esa labor de hospitalidad, acogiendo a estos predicadores itinerantes y advirtiéndoles del daño que puede hacer personas como Diótrefes. Para entender un poco el contexto de esta carta es importante colocarnos en el momento, en el tiempo en el que fue escrita. Jesús había mandado a los discípulos a predicar el Evangelio. ¿Sí? Jesús había resucitado y antes de ascender manda a sus discípulos a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén, por las ciudades de alrededor y hasta llenar todo el mundo con el Evangelio. Y esto hicieron los discípulos. Llevaron a cabo la tarea, algunos predicando en Jerusalén, otros predicando alrededor y otros se fueron de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. Ahora, no había agencias misioneras que enviaran misioneros y les dieran soporte para sus necesidades, para que pudieran alimentarse, para que pudieran encontrar alojamiento. Ellos iban en obediencia al Señor y confiando en la providencia del Señor, que Él dispondría lo necesario para llevar a cabo esta tarea. Así que iban con lo que tenían, con las Escrituras, para predicar el Evangelio. Y así Dios dispuso las cosas. Estos hombres salieron a predicar el Evangelio confiados en que Dios iba a proveer, y el Señor así hacía, porque hermanos en otras ciudades los acogían, abrían sus hogares, les daban descanso, les daban agua fresca, lavaban sus ropas, arreglaban sus ropas y les proveían de lo necesario para que pudieran continuar en el viaje. Y uno de ellos era Gayo. Pero esto era así en aquel tiempo. Había aquellos que iban predicando el Evangelio de ciudad en ciudad y había aquellos que acogían en su hogar a aquellos que iban predicando. Ahora, como consideramos hace un tiempo cuando vimos Segunda de Juan, había un peligro en esto. Y es que también había falsos maestros que venían predicando herejías y sus enseñanzas y se querían aprovechar de esto. En la segunda carta, si os acordáis, Juan advierte de que no abráis vuestras casas a esos falsos maestros que traen herejías. Cerrad la puerta, que no entren en vuestros hogares. Como decía también entonces, no significaba que no recibieran a cualquiera que no compartiera íntegramente su cuerpo de doctrina.
No es aquello de, ay, tú eres arminiano. Mira, es que Juan me dice que no te abra. O tú eres calvinista. No es este tipo de doctrinas, de diferencias doctrinales. Estamos hablando de doctrinas fundamentales. Esos falsos maestros negaban la divinidad de Cristo, negaban la divinidad, la humanidad de Cristo, negaban la Trinidad, negaban o distorsionaban la doctrina de la justificación solo por la fe. Es decir, distorsionaban el mismo evangelio. Lo alteraban de tal manera que eso no era el evangelio. Y a estos que predicaban un falso evangelio, Juan les decía, no abras la puerta a ellos, ni les des de comer, nada. Esa era la advertencia de la segunda carta. En la tercera lo que vemos es que Juan está animando a Gayo y de tal manera a todos los creyentes a mostrar hospitalidad hacia aquellos que se dedican al ministerio de la predicación de la palabra. A estos maestros itinerantes, como leía Josep en esta versión, aquellos que iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio, llevando las buenas noticias. Es decir, en la segunda carta prohíbe abrir la puerta a los herejes, en la tercera nos llama a abrir las puertas de nuestros hogares a aquellos que están dedicados al ministerio, mostrando el amor que él ya nos especificó en su primera carta que debe ser mostrado. En la primera carta de Juan leemos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, si tú has recibido el amor de Dios, tú vas a amar a tus hermanos. Y esto, Gayo, le dice Juan, es lo que estás haciendo. Continúa en esa labor de mostrar ese amor que has recibido. Y eso es lo que quiero que consideremos esta mañana. Cómo la evidencia de la gracia de Dios en nuestros corazones se refleja en un deseo de amar a nuestros hermanos de manera práctica. ¿Sí? Si tú has sido transformado por el Evangelio, el amor de Dios en ti ha de ser evidente hacia tus hermanos, en especial a aquellos que se dedican al ministerio de la predicación, la enseñanza y el evangelismo. Porque si tú has sido transformado por el Evangelio, tú vas a desear que el nombre de Cristo sea exaltado y conocido en todo el mundo. Y tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos para hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo Juan, y quiero animaros esta mañana a amar con hechos, a mostrar ese amor de Dios que has recibido de manera horizontal a tus hermanos para que el nombre de Dios sea conocido alrededor del mundo. Es amar con hechos. Y lo vamos a hacer esta mañana considerando los 3 ejemplos que Juan nos da en este Evangelio. Vamos a considerar el ejemplo de Gayo, alguien que ama de verdad a Dios y por lo tanto ama a sus hermanos. El mal ejemplo de Diótrefes, alguien que busca su propia gloria. Y en tercer lugar, considerando el ejemplo de Demetrio, precisamente para animarnos a llevar a cabo la misión. Y una advertencia, aunque veáis que llevo 40 minutos con Gayo, tranquilo, los otros 2 no ocupan lo mismo. No sea que en el momento que diga punto 2 digáis, uy, esto va a ser 2 horas. No, vamos a enfocarnos más en Gayo, porque el motivo de la carta es animarnos a continuar en la tarea que él está llevando a cabo. Y el contraste con Diótrefes es precisamente a la luz de esta verdad, ¿sí? Así que vamos a ver ese ánimo para amar con hechos a nuestros hermanos, de manera especial a aquellos que se dedican a la extensión del reino. El primer personaje que vemos aquí es Gayo, y nos podríamos preguntar, ¿quién es Gayo? Podemos buscar en las Escrituras y hay muchos Gayos. La realidad es que no podemos saberlo porque este nombre Gayo era muy común. Era como si tú fueras ahora preguntando por un García o un Martínez. Es el apellido más común que hay aquí en España. Gayo era un nombre así de común, así que no sabemos realmente quién era. No se dan más detalles que su nombre. Se cree que era uno de los líderes o de la iglesia en la que también se encontraba Diótrefes o de una iglesia cercana, ambas relacionadas, seguramente supervisadas por Juan. Así que entendemos que esto sería así. Se cree, entre otras cosas, por ese liderazgo en cuanto al servicio que vemos reflejado en esta carta y en el hecho de que Juan le habla a Gayo acerca de un líder espiritual, un pastor, un anciano en otra iglesia, y sería extraño que Juan hablara a un miembro acerca de su pastor. Por eso se entiende que debe ser anciano también o la misma congregación o una cercana. Lo que sí sabemos, porque nos lo dice el texto, es que este hombre Gayo era amado por Juan
era amado por los hermanos, en especial era amado por aquellos predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio y eran acogidos en su hogar. Seguramente a Juan le habría venido más de un predicador, más de un maestro, de aquellos hombres que iban de lugar en lugar predicando, hablando de Gayo, hablando de cómo les había abierto la puerta de su casa, de cómo los había acogido en amor, cómo había procurado para ellos, cómo les había alimentado, cómo había lavado y arreglado sus ropas, cómo se habían sentido amados, cuidados, cómo también habían sido provistos por él para que pudieran continuar ese viaje hacia la siguiente ciudad. Habrían llegado tantos reportes a Juan acerca de Gayo. Gayo es amoroso, Gayo es hospitalario, Gayo verdaderamente ama a Dios, lo ha experimentado en su vida, que Gayo era amado no solamente por sus hermanos, sino por Juan. Era un amor, dice Juan, que él lo amaba en verdad. El corazón de Gayo es un corazón que rebosaba amor. Y Juan amaba a este hombre en verdad. No significa que lo amaba verdaderamente, que es verdad. Es cierto, Juan amaba verdaderamente a Gayo, pero lo amaba en verdad en el sentido de que ese amor que Juan tenía para con Gayo estaba fundamentado en la verdad del Evangelio. Ambos tenían un mismo Señor, ambos tenían un mismo amor, ellos tenían un mismo Evangelio, una misma verdad, un mismo fundamento. Y era ese fundamento, este Cristo, este Señor, el que fundamentaba este amor entre ambos. Un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo propósito, una misma misión, un mismo anhelo que es el de dar a conocer a Cristo. Esto era el fundamento del amor de Juan para con Gayo. Es algo que no tiene que ver con razas, con lenguas, con etnias, con aficiones compartidas, con caracteres compatibles. Es un amor fundamentado en la verdad del Evangelio. Fijaros de esta manera cómo solo el Evangelio puede crear relaciones de este tipo. Porque aquí hay personas que venimos de distintos lugares, con distintos caracteres, con distintas aficiones, pero todos tenemos una misma verdad que nos une, que es el Evangelio. Y eso es lo que produce ese amor los unos para con los otros y el hecho de que nos preocupemos los unos por los otros y nos cuidemos los unos a los otros. Esa verdad es el Evangelio. Y fijaros cómo amor y verdad no son excluyentes como algunos quieren decir. Y la doctrina, yo soy más de amar. El amor está fundamentado en la verdad del Evangelio. Cualquier amor aparte de la verdad del Evangelio es un amor egoísta e interesado. El amor de Juan por Gayo era un amor bíblico, fundamentado en que ambos tenían un mismo Señor. Cristo es el que produce ese tipo de unidad. Para Juan, esa enseñanza, esa doctrina, esa verdad, no es un cuerpo de doctrinas que ambos asentían. Firmamos un documento conforme compartimos la misma doctrina. Para Juan, es evidente al leer sus cartas, la verdad no es una teoría, no es un asentimiento a un cuerpo de doctrina, sino que es algo que transforma y afecta todo el ser. Gayo conocía la teoría del Evangelio, por supuesto, pero si algo queda evidente en esta carta es que Gayo vivía conforme a la verdad del Evangelio. El Evangelio había afectado su pensamiento, sus acciones, su hablar, su vida por completo. Su hogar había sido afectado por el Evangelio. Eso es lo que Juan está hablando aquí. Gayo es alguien que andaba en la verdad. No alguien que conocía la verdad, sino que alguien que andaba en la verdad. Andar en la verdad significa ser coherente y consistente con aquello que se profesa. Gayo se profesaba cristiano y Gayo andaba y vivía como un cristiano. Esto es lo que Juan está diciendo de Gayo. Se alegra y se goza de que Gayo está viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Que la verdad del Evangelio no es una cosa que ha afectado solo su mente, sino que ha transformado su corazón, que ha movido su voluntad, ha movido sus afectos. Había fruto del Evangelio en la vida de Gayo y era evidente. Y por eso lo está elogiando. Él está viviendo conforme a lo que es. Y ahora pregúntate tú a ti mismo, ¿estoy yo también andando en la verdad? ¿O tengo solo un asentimiento intelectual de la verdad? Es decir, sé lo que dice la Biblia acerca de Jesús, sé que Él ha muerto en la cruz por los pecadores, sé lo que significa la justificación por la fe,
sé que Él tuvo que ser crucificado siendo inocente, sé todo esto. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo a la luz de esta profesión de fe? Ha sido amado a un precio altísimo, la sangre de Jesús. ¿De qué manera el amor sacrificial de Jesús es evidente en tu vida diaria, en tu caminar? ¿Estás procurando la santidad? ¿Estás desechando todo pecado? ¿Es tu deseo y anhelo tener comunión con aquel que murió para que tú tuvieras vida? ¿Son tus palabras sabias y de bendición? ¿Puras? ¿Es tu lengua usada para bendecir a los hermanos? Has sido rescatado, literalmente has sido comprado como un esclavo, es decir, tienes un Señor. ¿Andas tu vida diaria en base a esa realidad de que hay un Señor al cual debes someterte y obedecer su voluntad? ¿Vives como un siervo delante de su Señor? ¿Buscas obedecer sus mandamientos, someterte a su voluntad, agradarle en todo, hacer todo lo que te pida? Has sido llamado a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Tu vida diaria demuestra que estás andando en obediencia a ese mandato? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Está tu mente cada día más centrada en Dios y en cumplir sus propósitos? ¿Estás dedicando tu tiempo, tus esfuerzos, tu dinero, tu casa para servir a la causa de Cristo? Eso es lo que significa que uno ande en la verdad, que viva de manera coherente con aquello que profesa ser. Y Gallo, dice Juan, te elogio porque tú vives conforme a esto. No hay nada que me dé más gozo, dice Juan, que ver cómo mis hijos andan en la verdad. Ese es el deseo de todo pastor. Ese es nuestro deseo, Gaby y mío, cuando venimos, predicamos, enseñamos. No daros una información, sino nuestro deseo es que esa verdad el Espíritu Santo la aplique en el corazón de cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean purificadas y andemos en la verdad. No hay nada que produzca más gozo en el corazón de un pastor como Juan que ver a sus hijos andar en la verdad, vivir para la gloria de Dios. Ese es el deseo de Juan, ese es nuestro deseo, que vivamos todos en la verdad, mostrando fruto, viviendo de manera coherente con lo que decimos con nuestra boca que somos. El fruto era evidente en la vida de Gallo, nadie podía dudar de ese corazón que estaba por Dios. ¿Y dónde lo vemos? ¿Cuál es el fruto que más se destaca en esta carta de Gallo? Su hospitalidad. Su hogar estaba completamente abierto para sus hermanos. Él abría las puertas de su casa, los acogía dándoles alojamiento, ¿sí? Una cama, un lugar donde descansar, dándole alimento, dándoles agua fresca para retomar las fuerzas. Les daba todo aquello que podían necesitar. Además, como decía antes, les proveía para que ellos pudieran continuar el viaje e ir a la siguiente ciudad. Él había abierto su casa estaba a disposición de sus hermanos. Su vida estaba entregada a Cristo, su hogar estaba dedicado a Cristo. Vemos esa hospitalidad. Esa es la característica, una de las características del hogar de un cristiano. Es un hogar abierto a los hermanos, donde se acogen a los hermanos, donde se comparte con ellos, donde se sirve en amor a los hermanos. Un cristiano es alguien que es llamado a mostrar hospitalidad a sus hermanos en la fe, ya sean de la misma congregación o vengan de cualquier otro lugar. Se cuenta en el segundo siglo, en tiempos de Justino Mártir, que el domingo, el día del Señor, las familias con recursos ayudaban a aquellos necesitados y que esto era considerado un deber y un privilegio. Y leemos en una de las obras de Justino Mártir que él explica lo que sucedía un domingo después del culto. Dice, los que tienen y quieren dan libremente, dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que hace cabeza para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en necesidad. Eso es lo que se hacía el domingo. Fijaros, ellos habían escuchado el Evangelio siendo predicado, pero cuando se terminaba el culto, ponían en práctica el Evangelio, sirviendo a los necesitados, ayudando al forastero, proveyendo para aquel que tuviera necesidad. A eso somos llamados.
Leemos en 1 de Pedro 4, 9 al 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fijaros en estas palabras de Jesús que nos han de llevar precisamente a actuar en consecuencia. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Decía un comentarista que de la manera como tratamos a los hermanos es como tratamos a Cristo. Gayo reflejaba ese amor por Cristo en amor a sus hermanos, no solo a los de su congregación, sino de manera especial a aquellos que estaban dedicados a enseñar y proclamar las verdades del Evangelio, aunque no los conociera. Dice que Gayo reflejaba este amor no solo a los de su congregación, sino que también lo hacía con desconocidos. Y ese desconocidos no significa cualquiera que pasara por allí, sino aquellos maestros y predicadores del Evangelio que él no conocía, muchos de los cuales vendrían con cartas de recomendación, como Demetrio, pero eran hermanos que predicaban el Evangelio de un lugar a otro que él no conocía personalmente. Pero él abría su hogar a estas personas, los acogía y los servía en amor. Si alguien llegaba a esa iglesia y buscaba alojamiento, cualquiera de estos maestros, ¿en quién pensarían todos los miembros? Gayo. Gayo, mira, hay aquí un predicador. ¿Os dais cuenta? Gayo era conocido por su hospitalidad. Una pregunta que debemos hacernos: ¿somos conocidos por nuestra hospitalidad? ¿Están nuestros hogares abiertos a nuestros hermanos, a todos? Cuando hay una necesidad, ¿es tu hogar uno de los que pensamos en ello? Ahora viene un hermano de otro lugar, necesita ser acogido, alguien está en necesidad. ¿Los hermanos pensarían en ti? Como decía, esta carta nos confronta, porque nos ha de llevar a preguntar: ¿yo vivo de esta manera? ¿Es mi testimonio tal que cuando hay un hermano en necesidad, los otros piensan en mí? Es un gran privilegio y es una gran bendición vivir conforme a esta verdad, actuar como Gayo. Nos perdemos una gran bendición, un gran privilegio del Señor. Abre las puertas de tu hogar, sirve a tus hermanos, porque serás bendecido, seguro. Hay una gran bendición. El testimonio de Gayo, fijaros, es de bendición aún hoy. Tú y yo somos animados a abrir nuestros hogares por el testimonio de Gayo. Hay bendición para ti y para otros. En casa lo hemos experimentado. Mi hijo ha aprendido la hospitalidad a la fuerza, porque siempre que hemos acogido a alguien, ¿dónde ha ido? ¿Dónde lo hemos acomodado? En la habitación de mi hijo. Él debe pasar al año 2 meses en su habitación. Acoger a alguien significa que él pasa a la habitación de su hermana, todas sus cosas se tienen que mover para allá o en el comedor para hacer los deberes. Es un inconveniente para uno, pero hay gran bendición. Primero, al disponer la habitación, al preparar las habitaciones, disponer los muebles, todo para que la persona que es acomodada se sienta cómodo y agradecido y se sienta cómodo y atendido. Se hace con alegría, distribuyendo los elementos. Es un matrimonio, pondremos esta cama, es una persona, es una familia. ¿Cómo van a estar? Disponer todo esto es una gran
ilusión. Y sí, es cierto, la persona que es acogida recibe una gran bendición, porque recibe alojamiento, alimento, descanso, pero la familia que acoge es bendecida al disponer en su hogar de hermanos en la fe que pueden ser de ánimo, de aliento, de consuelo, son de bendición seguro. Un inconveniente de acoger a alguien en casa es que seguro es que te vas a ir a dormir tarde varias noches hablando de las maravillas de Dios, cómo Él obra en medio nuestro, cómo Él está obrando en su iglesia. Hay una gran bendición, somos edificados. Y es cierto que no siempre es romántico. Hay ocasiones en las que acoges a hermanos y durante su estancia en tu hogar te das cuenta de que no eran tales hermanos y se vuelve algo difícil y complicado. Pero nunca el servicio a Dios es en vano. Tú has dado testimonio del amor de Cristo. Eso te ayuda a crecer en la seguridad de tu fe. Y aquella persona ha escuchado el Evangelio, lo ha visto en acción. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en su vida en algún momento de la vida. Hay gran bendición en abrir nuestros hogares y servir en amor. Y hay una cosa importante. Cuando abrimos nuestros hogares, aquellos que se dedican a la extensión del Evangelio, maestros, cuando damos soporte, sustento y ayuda, aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio y a llevarlo hasta el fin del mundo, dice Juan que somos colaboradores de la verdad. Somos, versículo 8, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Una de las grandes bendiciones de abrir tu hogar, mostrar hospitalidad, es que es una manera práctica de servir a la extensión del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Ya sea que estás acogiendo, ayudando, dando sustento a hermanos que están pasando por necesidad para que recobren sus fuerzas y puedan continuar en su tarea de servir al Señor. O acogiendo en tu hogar a misioneros, pastores que están de paso quizás, asistiendo a una conferencia, viniendo a predicar, o simplemente a descansar para retomar fuerzas y continuar su ministerio otra vez. Sea lo que fuere, haciendo esto, estás colaborando en la extensión del reino de Dios. Somos colaboradores en pro de la verdad. Gallo servía en su iglesia, servía a sus hermanos, no se nos dice que fuera maestro o predicador, pero su corazón estaba abierto a aquellos que se dedicaban a predicar el Evangelio. Y así es, hay algunos que son llamados a predicar el Evangelio y hay otros que son llamados a ayudar a aquellos que están predicando el Evangelio. Así lo expresaba William Carey, ese pastor misionero que animaba a las personas a las misiones. Él dijo, cuando estaba intentando animar a las personas a las misiones, él dijo: yo estoy dispuesto a bajar al pozo si ustedes sostienen la cuerda. Es decir, yo voy a ir a las Indias, yo voy a arriesgar mi vida, yo voy a sufrir desprecio o oposición, yo voy a hacer todo eso si vosotros sostenéis mi cuerda, si vosotros me sostenéis en oración y me sostenéis económicamente. ¿Veis el punto? Yo voy si vosotros me sostenéis. Hay unos que son llamados a ir, hay otros que son llamados a sostener a los que están yendo. En cuanto a esto, el pastor Paul Washer, quien sirve en Heartcry, una sociedad misionera, dijo: en torno a la gran comisión que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo, solo hay dos ministerios en misiones. O eres llamado para bajar al pozo, o eres llamado para sostener la cuerda a quienes han bajado. De cualquier manera, debe haber cicatrices en tus manos. O vas como misionero y mueres en el campo para la gloria de Dios y el privilegio que te ha dado, o no vas y mueres aquí sosteniendo la cuerda a quienes han ido. Pero en ambas hay cicatrices en tus manos. Ahora piensa por un momento. Hoy veréis que voy a preguntar mucho, ¿eh? ¿Eres de los que está bajando al pozo? ¿O eres de los que está sosteniendo la cuerda de los que están bajando al pozo? Mírate las manos. ¿Hay cicatrices en tus manos? Ese ir va a significar sufrimiento, dolor, pérdida de comodidad, oposición. La misión no es sencilla.
Ahora, si tú no estás yendo, sostener esa fuerza, esa cuerda con fuerza para que aquel que está bajando al pozo pueda mantenerse, te está gastando la piel de las manos. ¿Hay cicatrices en tus manos? ¿Hay sufrimiento? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Cuánto te está costando en oración, ayuno y económicamente el sostener a aquellos que están en el ministerio? A misioneros, pastores. ¿Cuánto te está costando en tiempo, oración, ayuno? ¿Definirías ese coste como sacrificial? Hay cosas que te habría gustado tener, cosas que te habría gustado comprar y disfrutar, y cosas que te gustaría hacer y que no haces, que has dejado de lado para que el Evangelio corra. Es decir, ¿te has negado a ti mismo esos placeres para que el Evangelio corra? Ahora, no estoy llamando al estoicismo, ya me entendéis. La cuestión es, ¿estás agarrando la cuerda con tanta fuerza que está desgastando tu piel y está haciendo que haya cicatrices? Porque esta ayuda es sacrificial. Debemos ayudar de manera digna. Versículo 6. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Decía un pastor, los creyentes deben tratar a los obreros del Evangelio de forma acorde a quien sirven. De manera abundante, excelente, no con lo que nos sobra o nos conviene, sino con todo lo que nos ha sido dado. Eso es tener visión de reino. Eso significa recordar para qué estamos aquí. No estamos para nosotros. No estamos para desarrollar imperios, no estamos aquí para que nos lo pasemos bien y tengamos una vida cómoda. Estamos aquí para que el Evangelio corra, el reino de Dios se extienda, porque cuando el último escogido sea salvo, el Señor regresará. Cada uno examine su vida. Porque mirad, no somos una iglesia pobre. Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido mucho. Pero hay algunos que están en modo eco, bajo mínimos. Cada uno examine su vida, porque en ocasiones compramos cosas para nuestro placer, dedicamos cosas, dinero, esfuerzo, tiempo para satisfacer nuestros placeres, descuidando aquello que es verdaderamente importante. Ahora, siempre enfatizo, no significa que una cosa sea mala. Hacer vacaciones no es malo, comprar un coche cuando lo necesitas no es malo. Ahora, si tú examinas tu presupuesto anual, ¿a qué dedicas tu tiempo, tu dinero? Verás que hago mucho énfasis en el dinero, porque el dinero es el principal indicador de nuestro corazón. Si tú examinas tu presupuesto, tu tiempo, tus esfuerzos, ¿realmente tú podrías decir, y otros podrían decir de ti, verdaderamente vive para Cristo? Los presupuestos dicen a dónde dedicamos el mayor esfuerzo. Examinar el día nos muestra a dónde dedicamos nuestros esfuerzos principalmente. Piensa un momento en eso. ¿Reflejan tus cuentas, refleja tu vida que el reino de Dios es prioritario para ti? Gallo hacía esto, dedicaba su vida, su casa, ¿para qué? Para que el nombre de Cristo sea conocido. Si no es así, y te das cuenta de que estás viviendo para ti, para tu placer, para tu comodidad, y que has dejado de lado todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, y ya te va bien venir el domingo y escuchar el Evangelio, ven a los pies de Cristo en arrepentimiento. Mira a la cruz a aquel que se entregó completamente, derramando su sangre para que tú tuvieras salvación. Mira a aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que te manda a que entregues todo para su causa es aquel que se ha entregado completamente para tu salvación. No se está pidiendo más de lo que Él ha hecho. Él se ha entregado completamente, sin tú merecerlo, para que tengas salvación. Ahora, a ti te está mandando que sacrifiques todo a aquel que sí lo merece, porque Él es completamente digno. Piensa en ello, mira a la cruz y ve a aquel que murió por ti.
arrepiéntete de tu pecado y entrega tu vida como sacrificio delante de todo lo que tienes. La vida cristiana te tiene que costar. Para que fueras hijo de Dios le costó la vida a Cristo. Cumplir su mandamiento te va a costar la vida. Pregúntate por un momento, porque aquí hay una petición de Juan a Gallo que tiene que hacernos pensar. Pregúntate, ¿cómo sería tu estado físico si se equiparara ahora mismo a tu estado espiritual? Mírate el deseo de Juan para con Gallo en ese texto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es una palabra de ánimo para Gallo. Gallo es alguien cuyo corazón está por Dios, cuyos anhelos son el reino de Dios, cuyos frutos son evidentes. Es decir, Gallo, tu corazón está tan alineado con el Evangelio, estás tan fuerte, no está hablando de perfección, estás tan fuerte en Cristo que deseo que tu físico sea igual, que seas fuerte, sano, vivo, igual que lo está tu corazón. Ahora pregúntate, si ahora pidiéramos esto por ti, que el Señor ponga tu físico conforme a tu corazón, ¿eso te da ánimo, te da aliento o te hace temblar? Decía un pastor que algunos estaríamos en el hospital con un gotero siendo alimentados por la debilidad de nuestro físico. Ese es el deseo, que tu estado físico sea equiparado a tu estado espiritual. La realidad es que cuidamos mucho nuestro físico, nos alimentamos, descansamos, nos alimentamos cada día y los que estamos aquí mínimo 3 veces al día. Nos cuidamos físicamente descansando lo que necesitamos y disponiendo de todo lo necesario para poder descansar bien. Tomamos medicinas cuando son necesarias, nos duchamos, nos lavamos diariamente para ir aseados. Hay quienes son más disciplinados que yo y hacen ejercicio. Sí, nuestro cuerpo está bien cuidado. Ahora, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cuántas veces nos alimentamos al día? ¿Cuántas veces vamos a buscar ese lavamiento, quitando el pecado y procurando la salvación, procurando esa santificación? ¿Cuántas veces ejercitas las disciplinas? Lees, oras, meditas, cantas. Nuestro cuerpo está cuidado, nuestra alma suele ser lo más descuidado. Piensa en ello, ora, pide al Señor que mueva tu corazón de tal manera que podamos orar. Señor, que el cuerpo, la salud de mi hermano sea como la de su corazón, fuerte, sano, vivo. Esa es la petición. Actúa, ora, pide al Señor esa transformación de tu corazón para que tu vida sea de esta manera. Recuerda, el mismo espíritu que estaba en Gallo, perfeccionándolo, porque Gallo era un pecador redimido. Todo lo que vemos en su vida es para la gloria de Dios, porque él de manera natural no sería así. Eso es la obra del Evangelio en el corazón de un pecador redimido. Dios tiene el poder de hacer eso en tu corazón. Ahora, ¿por qué no sucede? Porque no pedimos. Pide sabiduría, pide santidad y el Señor te la dará. Aquí tenemos el ejemplo de lo que el Evangelio produce en el corazón de un hombre. Lo que hay en el corazón se refleja en nuestros actos. Eso es lo que está mostrándonos Juan aquí en la vida de Gallo. Hay un corazón por el Señor, hay unos frutos por el Señor. Y vemos ese énfasis ahora cuando nos presenta el contraste con Diótrefes. ¿Quién era Diótrefes? También poco sabemos acerca de él. Su nombre significa hijo adoptivo de Zeus, con lo cual se supone que era griego. Seguramente también sería un líder, como decía antes, un anciano. Lo que sí sabemos, porque lo encontramos relatado en el texto, es que era alguien que usaba su posición de liderazgo para servirse a sí mismo. Era alguien que buscaba el primer lugar. Era alguien que quería estar por encima de los demás. Dice Juan, le gusta tener el primer lugar. En lugar de servir a los otros, se servía a sí mismo por medio de su posición.
no solamente quería ser el primero en su iglesia, no solamente quería estar por encima, sino que rechazaba la autoridad de Juan, rechazando así también el orden que Dios había dispuesto. Él quería ser supremo, él quería estar encima de todo. Si el corazón de Gayo rebosaba amor, el corazón de Diótrefes rebosaba orgullo. Él era el primero, él debía ser el más alto. Él había rechazado a Juan. Juan le había escrito una carta y la había ignorado. Habría dicho, ¿quién eres tú, Juan? Nada, solo uno de los apóstoles. Había rechazado esa autoridad que venía de Dios mismo. El corazón de Diótrefes refleja el corazón de los hombres que buscan posiciones de autoridad, ocupar el lugar más alto. Esa actitud de Diótrefes ¿no recuerda a lo que los discípulos habían dicho una vez a Jesús? Jesús había dicho a sus discípulos, yo voy a morir pronto. Y ellos vienen con una petición, Señor, que uno se pueda sentar a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Es decir, cuando tú vuelvas, ¿podemos tener buenos lugares nosotros donde sentarnos en lugares de autoridad? Queremos autoridad, queremos liderazgo, queremos poder, queremos mandar, ¿sí? Y Jesús les dice, esto no es así. Marcos 10, 43, 45 dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el tipo de liderazgo del mundo, el que está arriba, quien manda a los de debajo y para que le sirvan a él, y él siendo el supremo. Pero dice Jesús, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo cristiano es completamente opuesto. ¿Quieres ser el primero? Perfecto. Sé el primero en servicio. Agáchate y limpia los pies de tus hermanos. Eso es el liderazgo cristiano. ¿Quieres estar arriba de todo? ¿Quieres una posición de autoridad? Sirve. El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio a los hermanos. El lugar preeminente, el lugar supremo lo ocupa Cristo. Y si Él, siendo el Rey del universo, en la última noche se agachó y limpió los pies sucios de sus discípulos, siendo Él el Rey, hizo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Esto ha sido mostrado para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Quieres ser el primero? Sé en servicio, en amor, en entrega a tus hermanos. Jesús nos dio un ejemplo de lo que significa liderar. Diótrefes estaba completamente apartado de esto. No solamente buscaba que los demás lo sirvieran, no solamente buscaba su propia gloria y no la del Señor, no solamente rechazaba a Juan, sino que también tampoco acogía a aquellos maestros que venían. Sus puertas estaban cerradas. Una cosa inconcebible para un anciano en una iglesia, pero su casa estaba cerrada. Pero más aún, él prohibía que los hermanos hicieran eso. Y si alguien se atrevía, lo expulsaba. Usaba la disciplina para expulsarlo de la iglesia. ¿Veis ese corazón? Él no procuraba la gloria de Dios. Él no trabajaba para el reino de Dios, sino para el reino del diablo. Él decía, o estás conmigo o estás contra mí. Aquí mando yo. Ese autoritarismo de Diótrefes lo llevó a estar trabajando en contra de los planes de Dios. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ni es hospitalario ni deja que los demás lo puedan hacer. Ese testimonio nos ha sido dado para evitar eso. Fijaros que Juan no dice, Diótrefes está enseñando una mala doctrina. El problema no es doctrinal. El problema con Diótrefes no es que enseñara mal. Quizás enseñaba bien. Predicaba el Evangelio. El problema es que él no andaba en la verdad. Sus actos, sus frutos, contradicen su profesión de fe. Él dice que es cristiano, pero sus actos muestran que están en contra del reino de Dios. Aquí nos está mostrando esa realidad. Advertir que una confesión de fe que es contradecida por los frutos no sirve para nada. El problema de Diótrefes no es que conociera la sana doctrina, es que no andaba en ella. Con lo cual, dice Juan, sus actos me están diciendo que él no está
por la causa del Evangelio. Él puede decir lo que quiera. Sus hechos me están diciendo a mí que él no está por la causa del Evangelio. Y Juan aquí le dice a Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. Porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y uno podría pensar, pero ¿cómo le dice a Gayo que no imite lo malo? Sí, es evidente. ¿Quién va a imitar a Diótrefes? Y ese ejemplo. Claro, todos queremos ser como Gayo. Si Juan le advierte, imita lo bueno y no lo malo, es porque nuestro corazón tiende al orgullo, a ser servido y no a servir, a negar la hospitalidad cuando podemos hacerlo, a no amar a los hermanos cuando vemos la necesidad, sea cual sea la excusa que ponemos. Tenemos esa tendencia a que nos sirvan y a no actuar conforme al Evangelio. Por eso Juan le está diciendo, cuidado, el énfasis no está en imitar lo malo, sino imita lo bueno, haz lo bueno, vive para la gloria de Dios. Por eso es bueno imitar los buenos ejemplos. Y por último, Juan nos va a hablar de Demetrio. Estáis todavía por aquí, ¿verdad? Yo he advertido a Josep, va a ser un poco largo. Imita lo bueno, no lo malo. Y a continuación nos habla de Demetrio. Gayo, no mires a Diótrefes, mira a Demetrio. Y uno podría pensar, ¿eso está bien? Decirle a Gayo, Gayo, mira a Demetrio e imítale. No tendría que haber dicho, Gayo, mira a Cristo e imita a Cristo. Es cierto, debemos mirar a Cristo y ser como Él. Pero lo que está haciendo Juan no está mal, porque Dios nos ha dado a lo largo de la historia ejemplos y modelos de lo que significa vivir conforme al Evangelio. Muestras de cómo el Evangelio ha afectado los corazones de los hombres. Así Pablo también lo decía a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en Corintios dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Está bien mirar a estos hombres en la medida que ellos reflejan la perfección de Cristo. Dios nos ha dado personas como Demetrio, nos ha dado personas como Gayo, nos ha dado personas como Pablo, como Juan, como Pedro, para que miremos y veamos vidas piadosas, vidas que procuran servir al Señor, vidas que se entregan al servicio, que entregan realmente su vida literalmente por la causa del Evangelio. Siempre os he animado, en vuestra lectura en el año, en vuestra lectura de libros, introducid biografías. Dios nos ha dado a grandes hombres en el pasado para que los miremos y veamos cómo el Evangelio obra en aquellos que han dedicado sus vidas a servir a sus hermanos en la extensión del Evangelio. Han ido a lugares peligrosos, inexplorados, para llevar el nombre de Cristo. Hay muchos que han entregado su vida en sacrificio sin ver fruto, pero han ido obedientes al Evangelio. Todos esos ejemplos son para nuestro ánimo. Mirad cómo Dios provee, mirad cómo Dios se glorifica, mirad cómo Dios trabaja en vuestros corazones, porque vosotros de manera natural no haríais esto. Podemos ser muy animados al leer, al meditar en nuestros hermanos a lo largo del tiempo, porque al final lo que vemos no es que ellos eran mejores que nosotros, no vemos su grandeza, porque una buena biografía nos muestra precisamente sus fallas. Lo que vemos es lo grande que es Dios, que usa a pecadores como ellos para que su nombre sea conocido. Y nos maravillamos de cómo Dios tomó a un Saulo y lo llevó a predicar el Evangelio, a desgastar su vida por ello. Y vemos a hombres que vivían muy ricos en sus hogares, en comodidad, que lo dejan todo para irse a vivir a un lugar donde los mosquitos les van a transmitir enfermedades para que Cristo sea conocido allá. Vemos el poder del Evangelio en acción en nuestros hermanos, así que es bueno. Por eso Juan pone delante de Gayo a Demetrio, alguien que tiene un buen testimonio. 3 motivos da. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Gayo, mira a Demetrio. Todos los hermanos en la iglesia reconocen su corazón piadoso, que él está por el Señor, que él ama. Todos los hermanos te pueden dar fe de que él es así. Nosotros, Juan dice, también damos fe de que él es realmente alguien que está por el Señor. Y podéis confiar en nuestro testimonio, dice Juan, porque es así. Pero es que dice que aún la verdad misma da testimonio de eso. ¿Qué significa? El mismo Evangelio nos muestra que Demetrio era alguien que estaba por Dios. Que la verdad misma, el Evangelio, que nos muestra cuál es el carácter de los cristianos, puede certificar que Demetrio es alguien que está por el Señor. El Evangelio define el carácter del cristiano
Y aquí en la verdad, el Evangelio está diciendo, sí, este hombre está viviendo conforme a Cristo. ¿Cómo se ve esto? Decía alguien que esto es como Demetrio era alguien que tú lo veías en la iglesia, veías su amor, veías una vida piadosa, un hablar santo, un actuar santo, un servicio amoroso a los hermanos, pero cuando tú ibas a su casa y pasabas toda la semana con él, veías que era el mismo. Era el mismo en la iglesia, era el mismo cuando estaba sirviendo y era el mismo en su hogar. Ahora, una vez más, no alguien perfecto, pero sí alguien que vive conforme al Evangelio. Y ese es el ejemplo que debemos tomar tú y yo. Porque podemos aparentar ser cristianos aquí. Podemos aparentar, cuando alguien viene a comer a casa, que nuestra familia sea perfecta y nuestro hijo diga, papá, ¿puedo levantarme? Que seguro que lo hacen los vuestros, el mío no, ¿verdad? ¿Puedo? ¿Sirvo? Y preparamos un entorno seguro para que se vea. Incorpora a alguien, vive con alguien, comparte tiempo con alguien en tu hogar, que pueda ver quién eres realmente, para ayudarte a ver lo que hay. Que seamos los mismos en la iglesia y en casa. De esa manera la verdad testificará que esto es así, que vivimos conforme al Evangelio. Este hombre había sido transformado por el Evangelio. Este hombre realmente vivía para Dios y todos podían testificar de ello. Ahora pregúntate, creo que es la última pregunta que os voy a hacer. ¿Es así el testimonio que yo doy a mis hermanos? Es cierto que no vivimos para ser vistos, pero la realidad es que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando a mis hermanos? ¿Qué es lo que ven de mí? ¿Pueden ver en mis palabras, en mis acciones, cuando yo estoy en casa, cuando estoy comprando, cuando estoy en un conflicto con mis hijos, cuando estoy en conflicto con un hermano? Cuando ven todo esto, ellos pueden decir, dar testimonio de que verdaderamente mi corazón está alineado con el Evangelio. ¿El Evangelio dará testimonio de mi corazón? Piensa en ello y medita, ¿qué es lo que ven mis hermanos en mí? ¿Es mi vida coherente con lo que yo digo por mi boca? Nuestros hijos realmente son unas buenas ayudas, porque ellos nos escuchan predicarles el Evangelio. Pregúntate, ¿qué ven ellos en tu matrimonio? ¿Vives, moldeas el Evangelio también en tu vida? ¿Ven tus hermanos un anhelo por una vida santa y piadosa? ¿Ven los hermanos en ti una lucha ardua contra el pecado? ¿Ven en ti un gozo inefable que supera cualquier circunstancia? ¿Ven tus hermanos el amor de Dios reflejado en su trato para con ellos? Medita en ello. Ora para que el Evangelio transforme radicalmente, completamente tu corazón y siga haciéndolo día tras día. Y una consideración. Ora. Busca a Dios. Pero abre la Biblia, porque es a través de las páginas de este libro que Dios te va a confrontar, te va a consolar y te va a animar. No puedes pretender ningún cambio si tienes tu Biblia cerrada en tu hogar. Voy a concluir rápidamente porque todo ya ha sido dicho. Esta carta es una carta que nos anima a continuar, nos anima a vivir conforme al Evangelio, a servir a nuestros hermanos, a amar a nuestros hermanos como consecuencia lógica de haber sido amados. Es una carta que nos anima a poner nuestra mirada en el reino de Dios y hacer todo lo que podamos y dedicar todo lo que tenemos para que el reino de Dios se extienda y crezca. Recuerda, estás aquí para que el reino de Dios crezca y su nombre sea conocido. Piensa, medita en cada una de las preguntas que te he ido lanzando hoy. Y sé confrontado por las vidas de este hombre, de estos hombres, para que seas confrontado, esto te lleve al arrepentimiento y seas transformado de tal manera que tu vida sea cambiada, que andes en la verdad del Evangelio para la gloria de tu Salvador. Que el Señor nos dé las fuerzas, nos dé el ánimo para que esto sea así en nuestras vidas. Hemos sido salvados para dar testimonio de Cristo, para darle a conocer, para que su nombre sea conocido y muchos puedan venir a la salvación. Así que ve o sostén la cuerda, pero desgasta tu vida por la causa de Cristo, para su gloria, porque para ello has sido salvado. Mira la cruz y ve con cuán grande amor has sido amado.
Y si tú entiendes eso, el amor por tus hermanos surgirá de manera lógica. Vive para la gloria de aquel que te salvó y te amó con un amor inmensurable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque vemos, Señor, cómo tú sigues salvando y transformando a hombres y mujeres hoy. Vemos, Señor, el poder de tu evangelio trayendo vida a aquellos que estaban muertos y moviendo corazones para vivir para ti. Te pido, Señor, por esta iglesia, te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que nos ayudes a dejar de mirar al suelo, mirar hacia los cielos y servir, Señor, con todo nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro dinero. Señor, queremos que nuestras vidas sean para tu gloria. Haz con nosotros lo que sea, Señor. Sabemos de hermanos cuyas vidas han sido sacrificadas para testimonio de tu verdad. Señor, haz en cada uno de nosotros lo que sea necesario para que tú seas glorificado, tu nombre sea exaltado y tu nombre sea conocido. Señor, despiértanos, avívanos, llévanos, Señor, a entender bien el Evangelio para actuar en consecuencia, porque te amamos, Señor, y queremos que tú seas conocido, porque solo en ti hay salvación, Señor. Vemos el mundo que está perdido en sus caminos y estamos aquí, Señor, nosotros, puestos por ti para llevar ese evangelio de salvación a todos aquellos que no te conocen. Despierta a nosotros, Señor, esa compasión que tú tenías por los perdidos, de manera que seamos una iglesia activa que se dedica a la extensión de tu reino. Y, Señor, gracias porque podemos confiar en que tuyo es el poder para hacer todo eso. Por eso lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.